Bienvenidos a un discurso sobre la vida de Simón Pedro, una de las figuras más influyentes del cristianismo, y su profunda experiencia de negación. Fue un momento de introspección y transformación muy necesarias que dejó una huella indeleble en su viaje espiritual. En el corazón de los tumultuosos acontecimientos de la prueba y crucifixión de Jesús, Pedro, un devoto apóstol de Cristo, se encontró atrapado en una red de incredulidad y miedo. Temiendo por su vida e influenciado por lealtades equivocadas, sucumbió a la tentación de la negación. El costo de sus acciones pesó mucho sobre Pedro, un hombre alguna vez aclamado como la roca sobre la cual se construiría la iglesia cristiana. Su triple negación de Jesús destrozó su confianza e inculcó un profundo sentimiento de arrepentimiento y autorreproche. Sin embargo, a pesar de su negación y de la desolación que la acompañaba, Pedro no abandonó su fe. Agarrado por la culpa y el anhelo de redención, emprendió el camino del arrepentimiento y la reconciliación. El tormento autoinfligido por Pedro fue un testimonio de su amor por Jesús. Se dice que una sola chispa de culpa puede incendiar todo un mar de remordimiento. Incitado por su angustia espiritual, abordó su fe con una nueva humildad y sinceridad. La oscuridad de la negación fue atravesada por el faro de la aceptación y el perdón. Jesús, entendiendo la humanidad de Pedro, acogió con agrado su reintegro en el redil, lo que significa el triunfo del arrepentimiento y la ratificación de la reconciliación. Para Pedro, el poder transformador del perdón era a la vez profundo y personal. Le proporcionó la fuerza para cumplir su misión apostólica y sostener la floreciente iglesia cristiana, redimiendo así los fatídicos lapsos de su pasado. El significado de la negación de Pedro va más allá del ámbito del cristianismo. Sirve como un conmovedor recordatorio de la perenne dicotomía humana, la lucha entre la fe y el miedo, el deseo humano intrínseco de aceptación y la posterior carga de la culpa. Desde la perspectiva de Pedro, la negación era un maestro cruel pero necesario. Le ayudó a comprender las insondables profundidades de la falibilidad humana, la extensión de la gracia divina, y el traicionero viaje hacia la madurez espiritual. La negación de Jesús 3 veces fue una fuente sustancial de dolor y desgracia para Pedro. Sin embargo, incluso en medio de su punto más bajo, Pedro no fue abandonado. Se le ofreció una oportunidad sin precedentes de arrepentirse, reforzando la naturaleza inquebrantable de la compasión y la redención divinas. La narración de Pedro nos recuerda que la vida es una mezcla armoniosa de momentos de profunda desesperación y notable redención. Se hace eco de la realidad de que la negación, la culpa y la contrición, cuando se manejan con destreza, pueden ser el primer paso hacia un despertar espiritual más profundo. La historia de Simón, el pescador que se transformó en Pedro, el apóstol de Cristo, nos proporciona una lección icónica: ningún pecado, por grave que sea, está más allá del alcance milagroso del perdón divino. Es una narrativa de esperanza, resiliencia y redención grabada en los anales de la historia humana. El viaje de Pedro, salpicado de defectos y triunfos, fracasos y redenciones, nos presenta una lección de vida invaluable. Fortifica la fe en que el arrepentimiento sincero y la expiación honesta pueden resucitar a los espíritus más destrozados. Mientras atravesamos el curso de la vida de este resistente apóstol, imbuidos de ejemplos de debilidad humana y tolerancia divina, recordemos que Pedro no fue definido por su negación sino por su posterior reconocimiento, expiación y transformación. En el plano espiritual, la negación no es el fin sino un camino complicado hacia el despertar. Cuando la tristeza y la vergüenza convergen con el remordimiento y la expiación, un individuo puede viajar hacia el resurgimiento espiritual, como lo hizo Simón Pedro, el negador convertido en creyente devoto. Si has llegado hasta aquí, apóyanos a suscribirte a nuestro canal para poder seguir realizando contenidos como este. En última instancia, la historia de la triple negación de Pedro, su consiguiente remordimiento y restauración, y la profunda transformación que siguió conlleva un mensaje atemporal. Sirve como un faro de esperanza, recordándonos cómo un humilde pescador logró trascender su negación, levantándose como un fénix de las cenizas de la culpa y la vergüenza. Para comprender el significado de las negaciones de Pedro, debemos reconocerlas como manchas en su viaje espiritual, cicatrices nacidas de la vulnerabilidad humana. Fue esta humildad defectuosa lo que lo calificó no solo para su reinstalación sino también para el liderazgo dentro de la naciente comunidad cristiana. La dramática transformación de Simón Pedro de un hombre que negó a Jesús a la roca sobre la cual se construyó la iglesia sirve como faro de esperanza para los que se equivocan. Su historia transmite la esencia de las enseñanzas cristianas, enfatizando la naturaleza transformadora del arrepentimiento genuino y la misericordia ilimitada de Dios. La conmovedora narración de sus negaciones, junto con su arrepentimiento y reintegro, delinean una profunda trayectoria espiritual. Sirve como un poderoso recordatorio de que, si bien los lapsos morales son realmente humanos, también allanan el camino para el crecimiento espiritual cuando van acompañados de un arrepentimiento sincero y sincero. La narrativa transformadora de Pedro y sus 3 negaciones inculca en cada creyente, independientemente de su fe, el antiguo mensaje de expiación y redención, una lección que la humanidad aprende y reaprende a lo largo de la historia, que continúa resonando a través de los pasillos del tiempo. La historia de las negaciones de Pedro sigue siendo una de las enseñanzas más profundas del cristianismo.
resuena con un tema atemporal, el del hombre pecador que busca humildemente el perdón y es misericordiosamente reintegrado, un mensaje potente que continúa resonando e inspirando a personas de todo el mundo. La narración de las negaciones de Simón Pedro, y su posterior redención sigue siendo una saga preciada en el mosaico de la tradición cristiana, reafirmando una y otra vez la naturaleza ilimitada del amor divino, el perdón y el poder transformador del arrepentimiento humano. El impacto rotundo de las negaciones de Simón Pedro permanece grabado en el crisol de la conciencia cristiana, agitando continuamente la esencia de la reflexión espiritual. Es testimonio de la realidad de que nuestros momentos de negación son a menudo el preludio de la continua sinfonía de redención en nuestras vidas. Es esta profunda saga de negación, culpa, arrepentimiento y redención la que transformó a Pedro de un simple mortal a un gigante espiritual. Su historia sigue siendo un faro de esperanza, un testimonio de resiliencia y un presagio de realización espiritual para millones de creyentes. A pesar de sus 3 negaciones, la vida de Simón Pedro siguió siendo un testimonio del poder transformador de la gracia. Su historia subraya la verdad de que incluso las manchas más profundas de nuestro viaje humano pueden convertirse en caldo de cultivo para la transformación divina. La historia de Simón Pedro nos recuerda cortésmente que todos somos susceptibles al error y la negación. Sin embargo, nos alienta a recordar que con sincero remordimiento abrimos de par en par las puertas al crecimiento y la transformación espiritual. La historia de Simón Pedro es un espejo de nuestras debilidades y vulnerabilidades humanas innatas. Más importante aún, es un testimonio de la naturaleza inquebrantable del perdón divino, y de la capacidad ilimitada de crecimiento y transformación personal. A pesar de sus momentos de debilidad y negación, Simón Pedro es célebre por su fe frente a la adversidad. Su historia sirve como un recordatorio eterno de que ningún pecado es demasiado grande para el perdón divino, y ninguna caída demasiado masiva para impedir la redención personal. La vida de Simón Pedro y sus 3 negaciones forma parte integral del sistema de creencias cristiano. La transformación que cubrió su viaje de la negación a la aceptación divina sigue siendo un poderoso recordatorio del impacto de la expiación y el perdón en el espíritu humano. En conclusión, la historia de Simón Pedro es un viaje universal de falibilidad, remordimiento y renovación. Es un recordatorio conmovedor de la profunda transformación que la expiación sincera y el perdón divino pueden traer, sin importar la profundidad de las propias negaciones o la gravedad de sus pecados. Al contemplar la narración de Simón Pedro, resuenan varias verdades universales. Su historia destila la esencia de la fe, el coraje, el remordimiento y la redención, una saga perenne de falibilidad humana, y perdón divino que continúa inspirando, y tranquilizando a través de generaciones y culturas. Incrustada en la saga de Simón Pedro hay una potente lección sobre el inmenso poder de la fe, la debilitante comprensión del miedo, el papel fundamental del remordimiento y la esencia eterna de los cambios que transforman a los individuos de apóstatas a apóstoles.